Filipenses capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estos versículos que leemos en esta mañana podemos comprenderlos un poco más en contexto, claro, si retomamos el versículo 18 que veíamos la vez anterior. Dice así el versículo 18 de este capítulo 1. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí Pablo se gozaba en que Cristo era anunciado, pero continúa diciendo, y me gozaré aún. Entonces, ¿de qué más se iba a gozar? Y así retomamos el versículo 19 que leíamos. Y es por dos factores importantes que Pablo podía pensar en un final donde él se encontraría fuera de la cárcel, y por eso gozarse, no viendo su salida como cuando alguien ve a través de una ventana un paisaje hermoso, pero no puede disfrutar ese paisaje porque está encerrado en un cuarto y aún así no hay ninguna salida y solamente no le queda más que el deseo de querer. Pablo no tenía solamente el deseo, tenía en él el conocimiento de esos dos factores que mencionamos. En primer lugar, conocía fehacientemente que los hermanos en Filipos oraban por él. La oración no tiene el objeto de cumplir caprichos, ni el medio para imponerle a Dios nuestra voluntad. Es por medio de la oración que debemos presentarnos con un corazón totalmente sincero a aceptar su voluntad, que en el acto de hacerle saber nuestro deseo no queremos que el mismo deseo determine lo que suceda, sino que aún aquello que anhelamos lo dejamos en sus manos ante su soberana voluntad, estando persuadidos que en su voluntad nuestra vida se encuentra en paz con su Creador, se encuentra totalmente relacionada con su Pastor. De esta forma es que veo que oraban aquellos hermanos. De esta forma es que también veo que Pablo oraba por ellos. No de una forma determinante al pedir a Dios, sino más bien con una actitud de encomendar la causa, una vida en sus manos, entendiendo que es lo mejor de forma absoluta, su voluntad, y que si aquella liberación sucedía no era por cuestión del azar, sino en la voluntad de Dios. En segundo lugar, Pablo menciona la suministración del Espíritu de Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, el segundo factor que lo lleva a estar gozoso en vista de su liberación. Pablo sabía que su firmeza y su perseverancia no correspondían a él, sino a la suministración o ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalecía a Pablo para que él no desfalleciera en la fe. De este modo Pablo era sostenido y él lo hace saber expresamente. Ahora podría terminar aquí la lectura y concluir que Pablo solo sostenía su liberación frente a su encarcelamiento. Y no es cuestión de que Pablo solo consideraba aquello primero como lo determinante. Bien decía que él veía posible su liberación mediante la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo. Siendo que no es así, Pablo prosigue diciendo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora, Pablo sella el versículo 20 con palabras totalmente gráficas y que también nos ayudan a comprender un poco más las palabras del siguiente versículo, del versículo 21. Y quisiera resaltar de este versículo al menos dos puntos, hablando del versículo 20. En primer lugar, Pablo quiere magnificar a Cristo en su cuerpo o por vida o por muerte. Cuando Pablo dice que Cristo será magnificado,
no hace alusión de que Cristo necesita ser más grande o le falta grandeza, porque Cristo es sumamente grande por quien es. No hay quien se le compare, no hay gloria como la suya. Lo que Pablo está diciendo es que a través de su cuerpo Cristo sería estimado o alabado por otros, que a través de él otros podrían ver la gloria de Dios, podrían ver la gloria de Cristo, que él sería un reflejo. No es el hecho de que gracias a él Cristo puede tener más gloria, sino que a través de él Cristo recibe la gloria. ¿Y en qué condición iba a reflejar a Cristo? O por vida o por muerte, menciona al final el apóstol. En lo que refiere a vida, podemos entender que desde el momento de su conversión, él siempre buscó reflejar a Cristo con su vida. Que otros pudieran no poner sus miradas en él, sino que consideraran y alabaran en primer lugar y solamente al Señor Jesús. Él en su vida, mientras tuviera fuerzas para respirar y levantarse cada día, quería ser el instrumento por el cual otras personas vieran a quien es digno de recibir toda la gloria. Luego termina diciendo que también en la muerte, bueno, en un sentido totalmente literal, él sabía que expresamente su muerte traería gloria a Dios, que aún el camino que lo llevara a la muerte, pudiendo ser fuera de la cárcel, pero también aún así, si no salía de la misma y moría allí, sería por la causa más hermosa para un creyente, por magnificar a Cristo en su vida y en su muerte. En segundo y último lugar, y por sobre todo, Pablo no tiene de qué avergonzarse. Él dijo que su liberación era una posibilidad y firmemente sabía que el porqué de la misma, y que si esto no terminaría como él dijo, aún en ello no iba a ser avergonzado o sentir vergüenza porque no cumplió aquello, ni mucho más sentiría vergüenza por morir en la cárcel. Para quien lleva una vida que honra al Señor, en el que uno es instrumento en las manos de su Creador, no debe haber lugar alguno por sentir vergüenza en vivir magnificando a Cristo en el cuerpo, o con la vida o con la muerte. Al contrario, debe buscar la firmeza que menciona Pablo, una firmeza que en el original la palabra es denuedo, que equivale a brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Y claro es que esta firmeza era suministrada por el Espíritu Santo, como también Pablo hacía mención en el versículo 19. Es mantener una forma de conducta que no cambia a pesar de las circunstancias que a uno lo rodean. Fue así como le sucedió a Pablo, que él evidenció y demostró esta firmeza por medio del Espíritu Santo. Es allí que uno no tiene de qué avergonzarse en virtud de saber a quién refleja, de que todo lo que sucede es en su voluntad. Queridos hermanos, no debemos vivir en y para Cristo solo dentro de la iglesia